I love the way you hold me. I love the way you hold me. I love the way you hold me. Hola a todos, iniciamos este podcast número 4 y como siempre para nosotros es un gusto estar aquí con todos ustedes oyentes de Revolución Estéreo. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales y también en este podcast está en Spotify para que vayan y vean estos episodios que hemos tenido hablando de todo un poquito. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante y tenemos una invitada y ya saben quién les habla, Andy Carranza, en compañía de nuestra amiga Lorena Cortés. Lorena, bienvenida. Hola Andy, buenas días o buenas noches o bueno, realmente es un honor para mí, Andy, Ajá. participar y gracias por la invitación. Y feliz de estar aquí contigo una vez No, más. y yo creo que este podcast, o sea, dije no, o sea, Lorena la indicada para a este tema. ¿No? Oye, mujeres sin límites, ¿ah? Mujeres sin Y creo que límites. nosotras Me podemos encanta. testificar, diría, de cómo iniciamos o cómo hemos, todavía estamos en una, como en ese retos que se presentan en la vida, pero con una frente en alto. Y eso yo creo que nos caracteriza a las dos, pero quisiera hablar un poco sobre esto, Lore, mujeres sin límites. Eh, y empecemos a hablar de cómo se crean estos pensamientos autolimitantes que nos paralizan. Es impresionante de cómo estos pensamientos que tal vez lo escuchamos en nuestra niñez, porque eso puede pasar, que porque nuestros padres tal vez nos dijeron, oye, tú no sirves para nada, porque eso ha pasado. Los mismos padres, nuestras autoridades, no creían ni en nosotros, no, este no va a ser nadie, cosas como esas. Y en ese momento creímos en lo que nos dijeron. ¿Mm? Tal vez no se pasó de pronto con sus padres, sino también de pronto, no sé, con el docente, con su profesor, tal vez con tu jefe, que te hizo ver a ti que no servías, no sé, No que, eres competente. ajá. Entonces, si en ese momento creíste a lo que dijeron, ahí se convierte en un pensamiento autolimitante que nos paraliza. Hablemos un poco sobre eso, Lore. Andy, me encanta esa pregunta porque realmente es una pregunta que personalmente en algún momento de mi vida me la he hecho. Yo decía, "Sí, bueno, Señor, pero yo creo en tus promesas, yo sé que tengo muchos dones, muchos talentos, pero ¿cómo le hago? ¿Por qué hago? ¿Qué camino voy a seguir, cierto? Así Y es. uno de esos pensamientos, Andy, que podría decir esos pensamientos limitantes, te voy a confesar y te voy a contar un poco de mi historia y mi niñez. Ujú. Yo soy una hija pues de 8 hermanos, tengo 8 hermanos, somos 8 hermanos, de las cuales soy la segunda de esos 8 hermanos. Nos criamos, los primeros cuatro mujeres nos criaron con muchas limitaciones económicas, Andy, Mm, muchas limitaciones económicas. Yo recuerdo que mi papá trabajaba muchísimo, mi mamá siempre fue pues ama de casa, nos cuidaba, nos sobreprotegía. Cuando no había para el champú, ella se las ingeniaba y nos echaba jabón de tierra, por ejemplo, en el pelo, yo me acuerdo. Bueno, en fin, ¿quién no tuvo piojos y liendras? Ay, yo creo ay, que todos nosotros tuvimos así piojos es. y liendras, pero mi mamá se las ingeniaba, compraba, recuerdo tanto, esa mayonesa en papeleticas, Andy, y nos echaba eso en el cabello, Andy, porque no había para comprar bálsamo, sí, que es el que nos Sí, deja el sí, cabello hidratado, el que sabe, ok. y nos sacaba las liendras o sea, nos limpiaba con los pocos recursos que ella tenía, que ellos tenían realmente, pero mi mami siempre fue una mujer tan dedicada al hogar, tan dedicada a nosotras, tan sobreprotectora. Ujú. Y yo le decía a Dios, Dios, o sea, yo me crié con tantas limitaciones de no hay, y la plata tan escasa, Mm, y la comida tan escasa, y todo tan escaso, Andy, ok. que me crié como que, no hay, ok, no hay. No, no tengo para esto, no tengo para esto, que Mm, los zapatos, no, no hay, se rompieron las medias, no hay, venga las cosas porque no hay para comprar unas medias nuevas. sí.
Entonces, no creas, eso a nosotras cuando ya empezamos a caminar en la adultez, yo empecé a trabajar a los 14 años, descubrí el mundo de la belleza, empecé a hacer un curso de belleza, Andy, de manicure, para ser más exacta, y me di cuenta que cuando tú tienes ingresos a temprana edad, tú dices, wow, ahora sí hay si yo quiero comprarme unos aretes, yo puedo comprarme unos aretes si me gustan. Sí, ay, yo puedo comprarme un champú, así sea el más caro, porque yo trabajo y tengo para comprarme un champú, Ok. un bálsamo, Ujú, ¿cierto? ujú. Ay, tengo ya recursos. Entonces, tú vas cambiando esa mentalidad, ¿sí? De que listo, te criaste con carencias, con limitaciones de tu infancia, Sí, pero ¿cómo puedes romper? ¿Cómo te encuentras en tu identidad de niña del no hay todo el tiempo ok, a llegar a una adultez y trabajar eso? Porque eso se me quedó en mi subconsciente, Andy. exacto. Ay, no hay la escasez todo el tiempo, Ujú. ¿sí? Entonces, O sea, en como su nacimos momento, pobres y pobres nos morimos, o sea, no hay nada que hacer. exacto. Mm, Te confieso, Andy, que pues mi padre fue pastor muchos años y me crié también ese contraste, ¿no? A la luz de la palabra, siempre diciendo Dios es un Dios próspero, Dios es un Dios de abundancia. Y sí, para mí era muy confrontante ver mi realidad de niña a ese Dios que mi papá predicaba de prosperidad. Yo en mi mente de niña decía, yo no creo que Dios sea un Dios próspero, ¿dónde está la prosperidad? Porque yo no la veo por ninguna parte, ¿cierto? Pero cuando ya tú realmente tienes conciencia ujú, y entras en tu adolescencia y dices, bueno, estas fueron mis limitaciones de niña, de mí depende seguir en esto, en no hay, en siempre estar claro, estática en una situación o salir de esos parámetros. ujú, ¿Y cómo salgo de esos parámetros, Andy? Porque a mis 19 años yo me encontré con una realidad y pude hacer conciencia de que sí existe un Dios próspero, total. Dios que nos quiere en la abundancia y en la sobreabundancia. Entonces, cuando empecé a estudiar más la palabra, Andy, porque una cosa es que tú hayas venido de familia de pastores y Ujú, otra cosa es que tú tengas una relación personal con ese Dios, ¿verdad? así es, Ah, me contaron que Dios existe y escuché muchas historias bíblicas, más pero, puedo decir que no había tenido un encuentro personal con Dios. ujú, Me encuentro con esta iglesia maravillosa y voy a un encuentro a la edad de 21 años, tenía cuando fui a un encuentro, cambió mi vida, fue un divisor de aguas, Andy. wow. Y tú sabes que es un encuentro, Mm, ¿sí? Venía pues de una denominación, de mi padre, era dualista, padre e hijo, ni por ahí el Espíritu Santo, ¿sí? ok, Pude conocer al Espíritu Santo, que es el que nos redarguye de toda verdad, el que rompe paradigmas, el que nos muestra realmente cuál es el camino a seguir, ¿cierto? así es. Y lo pude conocer, Andy, me enamoré y le creí Ujú, a las promesas de Dios. Y puedo decir ahora que voy a cumplir 38 años, Andy, no me da pena decir mi edad, ok. que he visto las promesas de Dios hechas una realidad en mi vida. Y aparte de todo eso que me estás comentando, Lore, ¿cómo, entonces respondiendo a la pregunta, qué te llevó a conocer, bueno, si conociste al Señor, pero a cambiar tu mentalidad? Porque tú decías, de niña ya tenía esta una lucha interna de que no se puede, de que esto no se puede lograr. Entonces, ¿cómo empezó ahí? ¿Cuál fue el paso a seguir o cómo te enfrentaste para decir, ok, esto que pensaba, esto que me limitaba, no era como mis padres tal vez o viví en mi casa, en mi infancia, ¿sí? ¿Qué eran tus pensamientos limitantes? O sea, ¿qué te limitaba a ti como tal? ¿Qué era eso que te estancaba y te dejaba como en el mismo círculo vicioso que se convierte muchas veces? Y realmente esa pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Ujú, Porque vamos de pronto a definir, muchas claro, personas nos están, muchos jóvenes están escuchando sí, eh, ahora en este momento, y es que son los pensamientos
autolimitantes. Ok, Ya dijimos que ellos se crean, los pensamientos autolimitantes se crean en sí. qué, en nuestra infancia. Ujú, Cómo nos trataron nuestras sí, autoridades, qué ejemplo lo vimos, referente a todas las áreas de nuestra vida, referente cuando nos enfrentamos ya al área del dinero, por mm, ejemplo, ¿sí? El dinero es malo. No, el que es rico es una persona mala. Por ejemplo, un pensamiento limitante puede ser, no tengo suficiente experiencia, por ejemplo, ¿cierto? Más las experiencias se van adquiriendo a través de qué, de los años y de los tiempos. Te voy a confesar algo, Andy, es que cuando yo estaba en el colegio, yo no podía hablar en público. A mí me daba taticardia, me empezaban a sudar las manos, y en ese entonces, que hace casi que 20, 30 años atrás, sí. más o menos, no sé, yo me criaba en un pueblito llamado Aracataca, Magdalena. Ok. No sé si tú lo has escuchado. Ujú. Y en ese entonces no, nos daban la tiza en la mano para hacer los ejercicios de Ay, no. matemáticas, no sé qué, y les confieso que nunca fui buena para las matemáticas, pero logré sacar mi bachillerato y en fin, Ok. mis cosas, la química, la física, no, los números conmigo no van, bueno, en fin, pero aprendí a Somos amarlos. dos. Cuando tienes que hacer cuentas, aprendí a amar los números, ¿sí? Porque no tienes que sacarlos de tu vida, así no te gusten. Así Tienes es. porque, pero son indispensables para todo ahorita. Y Súper. te confieso, Andy, que la tiza que Ujú. daban papá, de los nervios que me daba cuando me pasaban al frente a desarrollar un ejercicio de matemáticas No. o hacer una exposición de biología, alguna cosa que tenía que exponerme, Ujú. mi boca, no salían las palabras. Yo había estudiado Ujú. toda la noche, el ejercicio, las tablas de multiplicar, lo que fuera, en fin, y me bloqueaba. No, no me salía. Nada, yo me acuerdo una vez que estábamos estudiando la célula, las Sí. partes de la célula, Ujú. que la mitocondria, la yo no sé qué, y yo me la aprendí, yo, y mamá, y yo se la recitaba a mi mamá me acuerdo que mi mamá lavaba en una sequía que se llama como un río, Sí. como el río Magdalena, digámoslo así, ella lavaba y yo me iba con mis cuadernos de biología a estudiar viendo lavar a mi mamá, ¿sí? Wow. Y yo decía, mami, tengo que aprender esto para una exposición. Y bueno, ¿y cómo es que, bueno, las partes de la célula, me acuerdo tanto esa escena, yo iba confiante, yo no, sí, yo estudié, Ujú. bueno, Preparada y todo, sí. bloqueada, total. Sí. Las manos me sudaban los pies, no, no, bloqueada, total. Impresionante. Entonces, era una lucha interna, Ujú. ¿sí? Cuando decidí estudiar medios de comunicación, Mm. No, y pues que, la rompí claro, toda. claro. Yo le decía a Dios, o sea, lo que tú haces, en tus manos somos más que vencedores, de veras que sí, porque yo no daba un peso por mí. No. Decía, no, yo no nací para esto, no, ¿qué es esto? Yo no nací para esto, no, no, Y no, más no. los micrófonos, no, o sea, Los micrófonos dan quedar cierto, claro. Sí. y la vida me fue encaminando a los medios de comunicación, ¿sabes? Sí. Hice una tecnología en medios de comunicación y fue así maravilloso porque empecé antes de graduarme, ya empecé a trabajar en medios de comunicación, empecé a hacer cuñas publicitarias Ujú. y wow, antes de graduarme ya tenía trabajo prácticamente. Yo, Señor, Súper. solo tú, tu gracia, solo tú, de veras que sí, porque por mis fuerzas no, ni soñado, ni soñándolo. Yo me imagino el primer día, Lorena, de usted tomar un micrófono y ya empezar un programa de radio, o sea, ya no me imagino esa escena. Yo creo que todos pasamos por ahí. O sea, esto que usted está contando, no creo que solamente se te pasó a ti, a mí me pasó muchas veces. Yo incluso puedo contar así un resumen pequeñito. Creo que Lore me conocía. Sí, o sea, yo al principio recuerdo llegar a la radio y yo era una chica súper, ¿cómo decirlo? Tímida, también era muy así como que nerviosa, no era tan suelta así, ay, toda espontánea. Y a medida, obviamente, que ha pasado el tiempo, ya uno, ay, ya como que se suelta más, ya eso es más espontáneo, ¿no? Ya hay más confianza que como cuando inicié. Ujú. Entonces, eso yo creo que a todos nos pasa, pero qué bonito ahí
¿Por qué? Porque rompemos. ¿Qué tal si tú y yo nos hubiéramos quedado en la misma? No, yo no puedo. Soy tímida. Me dan nervios los Miedo, micrófonos. Ahí me quedo. sí, exacto. Creerle, ¿no? Creerle a Total. romper esos paradigmas, ¿no? Leí un libro, Andy, que me hacía esa pregunta y él decía, ¿con cuál es la persona que conversas más? Ok. ¿Cuál es la persona con la que tú hablas todo el tiempo? Y el libro, el libro me suelta esa pregunta y yo le dije, no, Sí. pues con mi esposo, ¿con quién más voy a hablar? Con mi esposo. Y el libro decía, no, es contigo mismo. Wow. Claro, con la Lorena interna. Me levanto, no me levanto. Voy a trabajar, llego tarde, voy a llegar 10 minutos tarde. Ay, voy a quedarme 10 minutos aquí. Ay, no. Me baño, no me baño. Me cepillo los dientes, no me cepillo los dientes. Arreglo la cocina, arreglo esto. ¿Será? Ay, Lorena, no. Pues, voy al gimnasio. Ay, no, está haciendo frío. Aquí en la ciudad donde vivo hace muchísimo frío. Sí. Pero muchísimo frío. Ahorita está más relajado. Y es eso, entonces tienes que sobrepasar y educar a esa Lorena interna y decir, no, vamos, tú puedes. Sí, tienes esta responsabilidad. Si dices que vas a llegar a las 10 de la mañana, tienes que llegar a las 10 de la mañana. Entonces tienes que levantar, ¿qué? A las 8. ¿Por qué? Porque tengo que hacer almuerzo, tengo que llevar, tengo que dejarle a mi esposo el almuerzo hecho para que él venga a almorzar, en fin, nada. Tienes unas tareas que hacer. Entonces, con la persona con la que más tenemos diálogo, y acuerdos, ¿somos quién? Para nosotras. Con Nosotros nosotros. mismos. Así es. Oye, Impresionante. Lore, y hablando de este tema de que son pensamientos autolimitantes, que es lo que comentábamos anteriormente, en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos habla precisamente de esto. Dice, no os conforméis a este siglo, Ujú. sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ahí hay algo, mire que en la Biblia incluso nos enseña de esto porque dice, no os conforméis, o sea, no te quedes ahí, no te estanques, ¿verdad? No te, eh, sí, como que llegues a un estado de confort, sino dice que renovar nuestro entendimiento. Y yo creo que eso también nos pasa a nosotros, ¿no? Tenemos que empezar a avanzar y no quedarnos siempre en la misma situación, estancados en algo que usted puede incluso llegar a ser transformado